Hola, en esta ocasión voy a hacer unas recomendaciones de libros que me parecen muy interesantes y que, bueno, he tratado de leer a lo largo de toda mi vida y quisiera comenzar con un artículo que encontré en un libro y que fue el detonante de un gusto sobre una rama de las matemáticas, un gusto que me ha durado pues ya, no sé, muchos años y que comenzó ahí en un artículo de 3 páginas, me parece que tiene 3 páginas o 4 páginas, y que aparece en esta compilación de artículos, el Comptes Rendus Docladi, que es una serie de traducciones al alemán, al francés, al inglés, de artículos que aparecen en revistas rusas. Este librito, lo vuelvo a poner aquí, lo encontré, más bien no es un libro, es un compilado de revistas que fue encuadernado. Esta es la encuadernación de varias revistas que se llaman así, Comptes Rendus Docladi, de la Academia de Ciencias de la URSS. Resúmenes sería una traducción, cada quien lo traduzca como quiera. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Está, se llama así, Comptes Rendus Docladi. Comptes Rendus Docladi. Docladi es lo de los rusos, de la Academia de Ciencias de la URSS. Es decir, es de un país que ya no existe. ¿Qué artículo es el que quiero platicar aquí? Es uno que viene en la página, me parece que es en la página 963, si no me equivoco. Vamos a ver si llegamos a esa página. Aquí lo voy a ver. Sí, es en la página 904, perdón. La página 904 es un artículo y con él voy a dar pie a los libros que voy a recomendar a continuación. Este libro es el que dio origen a mi gusto por este tipo de temas de las matemáticas. Y pues voy a recomendar 3 libritos. El artículo se titula, es un artículo publicado en 1940, tiene 82 años de haber aparecido en esta revista, Comptes Rendus Docladi, de la Academia de Ciencias de la URSS, 1940, volumen 27, número 9. Es la sección de matemáticas y efectivamente tiene 3 páginas. Estoy viéndolo aquí, 3 páginas, porque son resúmenes de artículos más grandes. Solamente se nos da el enunciado del teorema, a veces se da algún esbozo de demostración, pero por lo regular nada más es el teorema. Así es que nos deja con muchas ganas de ver cuáles son los métodos que utilizó para demostrar eso que afirma, como dice Kant. Nos da una serie de axiomas, de definiciones y después la demostración. Bien, este artículo se titula sobre los sistemas dinámicos en el espacio de las funciones continuas. Estas 4 paginitas son ricas estas 4 paginitas en definiciones. Comienzan con la definición de lo que es un sistema dinámico. Nos definen lo que es un sistema dinámico y después nos va a definir lo que es la estabilidad en el sentido de Lagrange y en el sentido de Poisson. Y después va a demostrar un teorema de recurrencia, que es el teorema 4. Cualquier trayectoria de un colectivo o de un conjunto pseudominimal es uniformemente estable en el sentido de Poisson. Pero, ¿a qué se refiere? Siempre se refiere a algo en particular. El teorema tiene sentido dentro de un contexto. En este caso definen un sistema dinámico dentro del espacio de las funciones continuas y dotan a este espacio de una norma. Por lo tanto, es prácticamente un espacio completo, un espacio funcional completo, es un espacio de Banach, en este caso de Banach. Y va a definir lo que es un sistema dinámico y van a demostrar esos teoremitas muy sencillos. También nos van a decir lo que es un conjunto pseudominimal. Entonces, es allí de donde surge el gusto por los sistemas dinámicos. Me gustaría aquí recordar algo fundamental. Los sistemas dinámicos no son necesariamente la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Eso que quede claro. Los sistemas dinámicos se pueden definir axiomáticamente. Lo único que necesitamos, pues, son esa serie de axiomas y con ellos definimos lo que es un sistema dinámico. Este tipo de definiciones, que se denominan definiciones funcionales o implícitas, son la manera de generalizar aquello con lo que se encontró uno por primera vez. En el conjunto, en la categoría, en lo que ustedes quieran llamar el conjunto
de las ecuaciones diferenciales, fue donde se encontraron los primeros sistemas dinámicos, pero pues se pueden definir a partir de ecuaciones integrales, de ecuaciones en diferencias o directamente a partir de una definición funcional, sinforemática o implícita, como le quieran decir. El primer elemento, el primer momento dentro de la historia de los sistemas dinámicos que les comenzó a dar su forma actual fue, por supuesto, la aparición de las ecuaciones diferenciales en la obra de Newton. El segundo momento fue la construcción de la teoría de los grupos de Lie por Sophus Lie, porque un sistema dinámico generalmente se define, su propiedad fundamental se denomina propiedad del grupo y aquellos que la satisfacen son, por supuesto, semigrupos, porque bueno, se necesita la idea de continuidad, la idea de topología, etcétera. Por eso se definen en un espacio topológico, con una topología particular para poder nombrarlos como grupos de Lie. Los grupos de Lie son grupos topológicos. Entonces, el tercer momento es la invención de la topología en la obra de Poincaré, en la obra de Hausdorff, en la obra de varios más. Y por supuesto, pues ya la teoría moderna de los sistemas dinámicos pues es variada y utiliza todo lo que se ha ido acumulando de conocimiento matemático, sea la obra de Ehresmann, la obra de Weil, la obra de Grothendieck, todos ellos para construir la moderna teoría de sistemas dinámicos. Voy a recomendar tres libros. Voy a empezar con los más sencillos, los menos abstractos, para llegar al más abstracto, que es el último que he adquirido, lo he adquirido recientemente gracias a Ernesto Mendoza, me parece que se llama, gracias a él lo adquirí y se lo agradezco mucho, es un libro que me ha emocionado bastante al leerlo. Pero voy a comenzar con algunos otros que yo considero importantes cuando se pretende entrar a la concepción de los sistemas dinámicos. Como les digo, no se necesita realmente entrar a este tipo de investigación utilizando los métodos de las ecuaciones diferenciales, no es necesario. Los flujos o grupos o sistemas dinámicos se pueden definir, como ya dije, axiomáticamente, utilizando definiciones implícitas, funcionales, informáticas, como les quieran llamar. Bien, voy a comenzar con uno muy sencillo, que yo creo que todo el mundo conoce, son las ecuaciones diferenciales, teoría geométrica de Solomon Lefschetz. ¿Por qué comienzo con este? Bueno, pues porque nos va a hablar de ecuaciones diferenciales, teoremas de existencia, pero eso no es lo que necesariamente nos interesa. Hay muchas maneras de probar la existencia de ecuaciones, de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, muchas maneras, muchos métodos, muchas metodologías del análisis funcional, metodologías de la geometría diferencial, metodologías de la topología, etcétera. Las más sencillas son las de los teoremas del punto fijo, que son teoremas típicos del análisis funcional y son los que generalmente se utilizan cuando se da el curso introductorio de ecuaciones diferenciales. Generalmente se utiliza el famoso teorema del punto fijo de Picard, el método de aproximaciones de Picard, aunque por supuesto Émile Picard no le dio el nombre de teorema del punto fijo. ¿Qué es lo que resulta interesante aquí? Bueno, trae dos capítulos que se titulan Sistemas bidimensionales, el capítulo 9 y el capítulo 10. Capítulos 9 y capítulo 10. 9 y 10. Que se titulan así precisamente, sistemas en dos dimensiones, puntos críticos simples, el índice y el comportamiento asintótico, y sistemas en dos dimensiones, continuación, que son puntos críticos generales, retrato de fase, puntos límites, teorema de Bendixson, trayectorias poligonales, algunas propiedades de la divergencia, estabilidad estructural, uno de los conceptos clave, diría yo, de mucho del trabajo de René Thom, la estabilidad estructural, que es diferente a la estabilidad local. La estabilidad estructural es un concepto global de la teoría de las ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es un tratado introductorio con ecuaciones diferenciales, donde se van a probar los primeros resultados sobre los sistemas dinámicos. Aquí se utilizan de manera implícita los axiomas de los sistemas dinámicos. No salen ahí explícitamente, ni se utiliza la idea de grupo de Lie, ni de grupo de Lie. Es, pues, algo elemental, todavía no se le coloniza con esos conceptos. Otro libro, este sí, la continuación de ese, digamos, una vez que se han leído esos dos capítulos, que son los introductorios,
porque en los libros que voy a comentar ahora ya no se va a hablar de lo que es un punto crítico, se da por sentado, de lo que es una estabilidad estructural, etcétera, sino que se toma por hecho, es este, que se llama campos vectoriales planos, campos vectoriales planos. Hay que recordar algo fundamental que generalmente, en lo que generalmente no se enfatiza cuando se ve la teoría de las ecuaciones diferenciales. La teoría de las ecuaciones diferenciales tiene una parte morfológica que es, por decirlo así, una manera de conocer por inspección cómo se comportan las soluciones. ¿Por qué se llama parte morfológica? Porque uno ve la forma de la ecuación diferencial en un sistema de coordenadas. Las ecuaciones diferenciales se pueden escribir en forma invariante y aunque tengan forma invariante, se les puede dar una cierta forma particular, sea una forma gradiental, una forma hamiltoniana o cualquier otra forma, una forma bihamiltoniana, etcétera. Son esos resultados de morfología, es decir, de la forma que nosotros le damos a la ecuación diferencial, de la forma que tiene la ecuación diferencial en un sistema de coordenadas. Esa es la teoría de la morfología de las ecuaciones diferenciales. Y ya viéndolas, nosotros podemos deducir ciertas cosas. Por ejemplo, los sistemas hamiltonianos tienen una integral del movimiento, evidente, el hamiltoniano. Y por lo tanto, en una dimensión, es decir, en dos dimensiones, es que los sistemas hamiltonianos se definen en variedades impares normalmente, aunque también se pueden definir, perdón, en dimensiones pares, aunque también se pueden definir en impares siempre y cuando se acepte que sean singulares. Pero aquí estamos en la dimensión par, por lo tanto, cuando vemos un sistema hamiltoniano en dos dimensiones, tiene una integral del movimiento, por lo tanto es integrable. Un sistema bihamiltoniano, cuando sabemos que el sistema tiene la forma bihamiltoniana, sabemos que se puede integrar porque la famosa matriz de recurrencia, el famoso operador de recursión, sus autovalores son integrales del movimiento. Entonces se tiene de inmediato el sistema integrado, por decir algo de la morfología. Bien, estos son trabajos sobre campos vectoriales planos. Lo bonito de los campos vectoriales planos es que los podemos ver. Y van a tratar precisamente, generalmente de eso se tratan, estos trabajos de mucha morfología de los campos y del comportamiento de las soluciones. Este va a tratar en 4 capitulitos que van a formar 216 páginas, va a tratar lo que es la rotación de un campo vectorial, lo que son la homotopía de campos vectoriales, el índice de un punto singular y algunas aplicaciones. Va a tratar las partes principales de los campos vectoriales, va a tratar las partes degeneradas y va a tratar los campos vectoriales con una parte principal multilineal o tensorial. Eso es lo que va a tratar. Los campos vectoriales homotópicos son los campos vectoriales que se pueden rectificar unos respecto de otros. Sería prolijo estar explicando cada uno de los conceptos. Rectificar es también una forma de resolverlo. En los sistemas hamiltonianos, la rectificación parece casi evidente. Cuando se trasladan, se transforman a coordenadas ángulo-acción, los campos vectoriales hamiltonianos, pues obviamente se rectifican. Es decir, si ven las trayectorias pueden ser así. Rectificar quiere decir estirarlas. Con una transformación del espacio o ambiente se pueden estirar y por lo tanto quedan reducidas a ecuaciones diferenciales triviales que se pueden integrar de inmediato, tienen solución inmediata. El problema es conocer la transformación. Si se conoce la transformación, se conoce la solución. Como en aquel comentario que les hice al caso de la dinámica de fluidos. Si ustedes conocen explícitamente la transformación de coordenadas eulerianas a coordenadas lagrangianas, tienen resuelto todo el problema. Ya no necesita resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, ya está resuelto el problema. Esto nos lleva pues a la idea de un flujo. El flujo es la forma integral de un campo vectorial que rige el movimiento de algo. O, si lo queremos decir en la terminología de la geometría diferencial, tenemos pues los campos vectoriales forman distribuciones, este es un concepto global, forman distribuciones a lo largo de conjuntos dentro de nuestro espacio topológico y en ocasiones esas se pueden integrar, es decir, se puede conocer la forma explícita de la solución, la integral. Eso sería la idea, la integral. La integral no es el flujo, la integral es la superficie donde tiene lugar el flujo.
pero si conocemos esa superficie, conocemos el flujo. Entonces son formas de duales de hacer la descripción. Podemos hacer la descripción con directamente el flujo o la solución del sistema de ecuaciones diferenciales, o generalizado, mediante una axiomática particular, podemos simplemente postular el sistema dinámico sin necesidad de postular nada a nivel diferencial. Es decir, nos liberamos de las condiciones de diferenciabilidad y podemos tratar los sistemas dinámicos sin esas hipótesis. Es decir, los generalizamos. Bien, en ese sentido ya más general, este es el libro que le compré al compañero Mendoza, Anatole Beck, Flujos continuos en el plano. Flujos continuos en el plano. Este libro directamente no se tratan soluciones de ecuaciones diferenciales. Directamente se habla de una dinámica topológica. Directamente parte de lo que es la definición de un flujo en un espacio topológico, exactamente como en el articulito de Bunimovich. Definimos conjuntos de transformaciones, conjuntos continuos de transformaciones, no una transformación, sino un continuo de transformaciones, que son lo que va a generar el flujo, y una serie de conceptos aledaños, puntos fijos, subconjuntos fijos, conjuntos itinerantes, conjuntos recurrentes, teoremas ergódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Teoremas de estructuración, etcétera. Bueno, todo eso va a venir aquí. Puntos fijos, puntos móviles, teoremas de recurrencia, propiedades elementales. Este libro, a diferencia de los libros filosóficos, se adhiere, por supuesto, al método geométrico, que es el método que Kant dice que no se puede aplicar en filosofía, pero en matemáticas sí. Y por supuesto que este libro se adhiere completamente a ese método geométrico. Va a comenzar con definiciones, con axiomas, con postulados, con teoremas. Sin embargo, cuando vemos la manera en cómo se da el razonamiento en matemáticas, tenemos una definición, tenemos un teorema, tenemos un lema. A partir de las definiciones es como parece que logramos las demostraciones, por deducción. Si es deducción, ¿cómo entonces le añadimos algo nuevo a esto? Todo se encuentra ya dentro de las definiciones y solamente las estamos desplegando. Parecería que las matemáticas son un flujo continuo de demostraciones apodícticas a partir de sus definiciones obviamente obtenidas de la reflexión. En las matemáticas las definiciones van al principio, pero son el resultado de un largo proceso de reflexión. Como lo comenté al principio, nos encontramos con una ecuación diferencial, su solución la reinterpretamos con ayuda de la teoría de grupos, con ayuda de la dinámica, de la teoría de la topología, con ayuda de las teorías de los fibrados, y vamos reconstruyéndolo todo hasta llegar a la teoría moderna de los sistemas dinámicos. Y entonces damos definiciones que parecen no estar motivadas y que son lo que desconcierta a muchos que empiezan a leer libros de matemáticas. Para leer un libro de matemáticas se necesita tanto tiempo o más que para leer uno de filosofía. Este libro puede uno empezar a leerlo ahora y terminar en 10 años y no haber acabado con todas las demostraciones. Se necesita agarrar el papel, el lápiz y ponerse a hacer demostraciones, dedicarle tiempo a la lectura, a la reflexión, para darnos cuenta de cómo es que fluyen las demostraciones matemáticas a partir de las definiciones, en un proceso que uno puede imaginar como circular. Nos dan la definición, nos dan la demostración y uno tiene que empezar a reflexionar por qué es que las definiciones deben ser dadas de esa manera y no de otra, para poder empezar a reconstruir el teorema, pero ya como algo integrado al propio aparato cognitivo de uno como lector, no como una mera reiteración de lo que el autor hace. De eso se trata, de irnos formando como matemáticos, a leer a otros matemáticos y a ver cómo hacen las demostraciones y cómo forjan las definiciones y en qué punto de todo ese circuito entra la creatividad, entra la total reinterpretación de la situación a partir de los nuevos conceptos que van surgiendo. Como les decía, los flujos, así se llama, flujos continuos, pues los flujos continuos son grupos de transformaciones o semigrupos de transformaciones. No son necesariamente soluciones de ecuaciones diferenciales, ni de ecuaciones integrales, ni de ecuaciones sin diferencias. Como ya lo dije, eso no se necesita. Se pueden generalizar
pueden uno encontrar sistemas dinámicos que no son soluciones de ningún tipo de ecuación, pero eso no importa. Lo que importa es lo que podemos hacer con ellos. Muchísimas gracias.